Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos una vez más en Todos para Uno, vuestro podcast preferido, el nuestro también. Y hoy estamos con Lavinia, Cristian y Eli, y tenemos una invitada de excepción que es Esther López, ¿no? Sí, López, ¿qué tal? Esther Muy buenas. López, que es una amiga que es periodista y que hoy nos ha un poco dicho ideas de cómo grabar y la hemos querido invitar al tema de hoy. Pues muchísimas gracias, para mí es un placer y no esperaba menos de ella que estoy aquí, que me invitéis, por favor, me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Encantada. Bueno, el tema de hoy son los juegos infantiles, ¿bien? ¿Y por qué vamos a hablar de los juegos infantiles? Porque mi amigo Miguel, no sé si os acordáis de él, Sí. me lo propuso hace tiempo y me dijo: oye, ¿por qué no habléis de juegos infantiles? Así que bueno, ese va a ser el tema de hoy. Bueno, Esther y Eli compartirán micro. Muy bien. Qué bonito. Compartir es vivir. Sí. Así que bueno, lo primero que se me ocurre es preguntaros qué juegos infantiles jugabais vosotros cuando erais niños y niñas y pequeños y pequeñas. O que seguís jugando, O sí, mejor. jugando. Yo creo que el más típico de mi colegio era el escondite inglés. No sé si vosotros Sí. lo recordáis. ¿Hay diferencia entre el escondite inglés y el escondite? Sí. Claro, el escondite Vale. inglés es que te das la vuelta, vas Ajá. contra el escondite inglés, la verdad, no se va ni la mano ni los pies. Si te das la Ajá. vuelta y al que Y el que pillabas se pilla moviéndose, moviéndose. Vale. Claro. eliminado. Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro que se os ocurra? Pues yo por mi parte el escondite normal, que fue lo que le llamamos 50 palitos, porque tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5 y cuando llegas al 50 palitos bien contaditos. Mira qué Y chulo. ahí empezaba. Y ahí empiezas a buscar a la gente. Yo jugaba mucho a la comba en el patio, con canciones sobre todo, ¿no? En saltar, que si de un lado, que si de otro, que si dos, que si tres, que si cuántos más entraban. Y también no sé cómo se llama, el juego este de las manos, ¿no? De las palmas con canciones, Sí, con sí, sí. diversas canciones. Muy bien. Antes hemos ensayado unas cuantas. Hemos recordado unas cuantas canciones. Muy bien. ¿Esther? Oye, yo recuerdo uno que era tremebundo para la espalda, que se llamaba huevo, pico, palo, araña. Vale. Que era aquello de que una persona, uno de los niños o niñas, ¿no? Se ponía al lado de la pared, apoyaba las manos, otra persona venía y se ponía, a veces metía la cabeza, ¿sabes? Entre las piernas, sí. y éramos como 5, 6, 7 y tal. Entonces, no recuerdo ahora el formato de qué significaba huevo, pico, palo, araña, pero dependiendo de lo que te tocara, o dependiendo de cómo hicieras el sorteo, Sí. tenías que intentar saltar lo más lejos posible. Sí. Entonces venían algunos que saltaban y ¡pah! Saltaban súper fuerte, te daban unas deslomadas Sí, tremendas. sí. Y bueno, pues claro, preferíamos siempre ser de los que saltaban que de los que estaban debajo, porque te caían encima 10 tíos y la verdad es que era doloroso. Pero en el cole se jugaba muchísimo. Sí. Y las niñas llevábamos pantalones para poder jugar a eso, porque claro, con faldas era más, Claro, incómodo, era más, sí. un poco más complicado. Y sí, lo recuerdo con mucha gracia. Y a la comba, la goma, y todas esas cosas. Nosotros aquí en La Mancha lo llamábamos churro, ¿cómo era? Mangantera y churro o algo así. Pues algo así, sí. Algo así En también. Ay, qué Rumanía gracia. se Sí, llama jugar a la cabra. La a la cabra. cabra. ¿Te Se hace molas? un poco el cabra también. Exacto. Yo la verdad es que estoy súper contenta porque hoy en día se juega cada vez menos, por lo menos como fisioterapeuta, porque bueno, de verdad que se pueden hacer destrozos Y no en había la más columna lesiones vertebral. por aquello de... Ya, Sí, ya. o sea, de verdad que es muy peligroso, Sí, recomiendo sí, que sí. esos juegos no Sí, sí, sí. Ahora ya no se puede. Exacto. En Ecuador se llamaba el burro. El burro. El burro. Y lo jugábamos en la adolescencia, o sea, peor. Claro, que es cuando te estás Mucho formando. peor, sí, sí, sí. Yo jugaba muchos, pero así recordando, el que más gracia me hacía a mí era uno que lo llamamos el látigo. Oh. Y era que nos cogíamos todos de las manos y el que estaba delante del todo, bueno, todos empezaban a correr, pero el que estaba delante del todo era como la locomotora. Entonces, en un momento dado se paraba, cogía al que tenía de la mano y giraba, de tal manera que todos giraban a la... Oh. Y el último salía volando, literalmente. Y de hecho yo di el estirón muy pronto, yo era la locomotora. Yo me lo pasaba súper bien Hombre. porque veía el último y... ¡ah! Pues ahora que dices lo del látigo me ha venido a la mente un juego que todavía se sigue jugando entre nosotros, que es muy típico en Rumanía, se llama Curelușa, que significa cinturoncito. Vale. El cinturón, ¿vale? Vale. El cinturón ha sido doblado a la mitad, uno está en medio y hay un círculo de sillas sentadas, cada uno tiene un número. Y de repente el de medio dice que se cambie el 1 con el 8. Se tienen que cambiar y tú le tienes que pegar literal con el cinturón mientras se cambian, Hola. a ver a quién le haces más daño, pero es literal, o sea, y todavía se juega. Madre mía. Cristian flipó en una quedada que... Wow. Pero en plan hacerse daño, no... Bueno, lo gracioso del látigo, no sé lo del cinturón, pero el último que salía volando y se caía,
más. Quería repetir. Quería más soca. Otra vez. O otro decía, no, ahora yo. Ahora yo. Pues nada. Que yo no quisiera ser profesora y mirar cómo los niños Ahí está. Salen volando. Tal cual. Qué bueno. Bueno, ¿algún otro juego que se os ocurra? O si queréis... El típico juego del pañuelo, el del Ah, sí, bueno, ese sí. Sí. El brilé, Ay, que no, también... me suena mucho, no el juego del recuerdo. brilé era... había dos equipos, en que a veces tenías una pequeña red por el medio o no necesariamente. Y la cuestión era que te tenías que poner en diferentes situaciones, era como si jugaras así una especie de damero, y tenías una pelota. Lo que tenías que jugar era darle a otros con la pelota. Y entonces se iban eliminando a aquellos a los que se tocaba. Con lo cual, claro, estabas corriendo todo el tiempo intentando que no te dieran con la pelota. Claro. Si te tocaba un equipo de gente así manotazas, pues te hacían daño también, te pegaban unos balonazos Sí, y alucinas. sí. Le llamamos brilé. Brilé. No es, el balón, no es Jugar como al el brilé. balón prisionero o algo Me así. suena. prisionero, Sí, sí. el brilé, algo Nosotros así. jugábamos una cosa, somos de La Mancha, de la España profunda, jugábamos una cosa que se llamaba pelotazos. Ah. Lo dice todo. Pues ¿no? un similar, ya. Nos poníamos con la pelota y cada vez que cogías la pelota pegabas un pelotazo y al que le dieras, ¿no? Yo no intentaba no jugar porque... Claro, pero había equipos y luego tenías que irte eliminando Claro. y, Sí, eso es luego, claro, Sí, eso es había más quien como había... el balón prisionero. Sí, de algo lo que así, veo. ¿no? prisionero. Es que yo flipo de algunos juegos que eran un poco crueles. Físicamente eran demandantes, ¿sabes? Sí. Cada vez querían más. Sí, es verdad. ¿Y cómo veis la evolución de estos juegos? Porque yo, por ejemplo, pienso en juegos que juegan mis padres, que yo también he llegado a jugar, porque yo a P11 y a las canicas A las jugué, canicas he jugado yo y mis también. padres jugaban también, y era sí. como, qué curioso. Es verdad. ¿Cómo pensáis que eso jugaba antes o en otra época? Hombre, depende también de la zona en la que estuvieras. Es decir, los niños, por ejemplo, que crecieron y vivieron en zonas rurales, tienen una relación con el juego de exterior, ¿no? Entonces, para ellos era común, era habitual, pues jugar a los juegos que jugaban sus abuelos, sus padres Claro. y tal. Y bueno, pues había canicas, había un montón de juegos, o lo que en Galicia llamamos la pita, por ejemplo, la ciega, que era que a un niño se le ponía la, pues como Un pañuelo en los ojos. pita es gallina, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, es la gallina ciega. Sí, la Tú le gallinita pones ciega. el Gallinita ciega pues es la también. pita ciega. Claro. Tú le ponías, le tapabas los ojos y bueno, pues tenía que intentar tocar a los demás, darle a los demás en un espacio más o menos cerrado y también Claro, todos claro. tenían que escapar. Pero, por ejemplo, yo, mis abuelos eran urbanos, no teníamos, pues aldea, lo que los niños, siempre tuve mucha envidia de los niños con aldea. Entonces, pero nosotros éramos, mis abuelos paternos y maternos eran de ciudad, entonces, claro, no teníamos ese área rural. Yo nunca tuve bici, por ejemplo. No, mira. Claro, no teníamos bicicleta, éramos varios hermanos, entonces yo desarrollé unos juegos en casa. Ahí está. Éramos 6 hermanos, yo era la mayor de 6 y yo recuerdo jugar a las casitas. Muy bien. Mi madre era modista, con lo cual había trozos siempre de tela en tela. casa. Entonces siempre estábamos recortando. Para mí la chulada era una caja de galletas, cortarle las ventanas, hacer un tejado y con los trocitos de tela hacer pues los muebles, cuando empezaron a venir los Argan Boys, los clics, todo aquello. Claro, los Playmobil. Hacía las pequeñas casitas y entonces con las telas cortabas y hacía los mueblecitos y toda esta historia. Qué bueno. Entonces, claro, jugábamos de interior, era juego de interior, estábamos Claro, en casa claro. y lo hacías todo en casa, Sí. había un balón pero era pequeño, pero no podías jugar al balón en casa Claro. y en la zona en la que vivía no podíamos salir a la calle pasando coches y todo aquello. Claro, y Entonces, luego, tenemos una cultura de juego de interior. claro, según qué zonas que a lo mejor llueve más y tal, pues en hace más esas frío. épocas hay Por que jugar más en ejemplo, casa. hay que jugar en casa. Sí, claro, sí, 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 claro. sí. Yo, por Sí, ejemplo, pero sí. igual creo que el juego de la cocinita sigue existiendo Sí, todavía, fíjate, ¿verdad? Pues, fíjate. las jugueterías se hacen de Venden oro. cocinas Sí. completas. Y la comidita, toda hecha así de diferentes materiales. Sí, Las hacíamos efectivamente. recortando las revistas, ¿sabes? Sí, Con la comida. incluso la gallinita ciega se sigue jugando. Sí, y sí. luego yo jugaba también a uno que era más extremo y era Tinieblas. Que Sí, era- Tinieblas. todas oscuras. Sí, todo oscuro. O sea, nos metíamos en una habitación, cerrábamos luces y persianas y a cogernos entre nosotros nos pegábamos unas castañas que... Sí. Tienes que coger a alguien y adivinar quién era, ¿Quién era? sin luz y simplemente por tocar la cara o Ya, como ya. fuera. Qué Pero claro, gracia. a la vez el otro tampoco sabía si venía Pues eso por es muy ti. gracioso, es muy divertido. Sí. Eso me gusta la idea. ¿Jugasteis al elástico alguna vez? Ah, sí. ¿El elástico? Al elástico. La goma. Sí, La goma la esta goma. que le ponías en Sí. las piernas y Sí, sí, empezabas- sí, con las piernas, sí. A las niñas nos encantaba. Era juego de niñas aquello, ¿no? Sí, sí. Bueno, No jugamos los niños. Bueno, yo jugaba. ¿Sí jugaste a la goma? Sí, es que hoy se lo contaba Es a súper Eli. divertido. Se lo contaba a Eli y dice, no te pega. Digo, es que yo era mal deportista. Entonces yo jugaba con las chicas. Claro, pero la goma era difícil, igual que la comba. Sí. Una comba, 3 personas en la comba. Sí. Pero él jugaba una Una goma versión. fácil. Sí, a era, ver. o sea, ponían pues 2 personas a los laterales,
con las gomas entre las piernas, y entonces había que hacer como letras, creo. Entonces, según qué letra, tenías que hacer una cosa con la goma. Qué sofisticado, ¿eh? Claro, luego otra, y así todo el abecedario creo que era. Y sí, jugaba de las palmitas, esta de... Ay, ¿cómo era? Entonces hemos cantado una chocolate, chocolate. Ya exactamente jugaba. O el mamá verde, toca la sinfónica. Sí, no lo jugaba con mi primo. Esos son juegos que aún a día de hoy los niños y las niñas siguen jugando. O sea, lo que yo me preguntaba, bueno, esto no lo he investigado, pero usualmente los niños más grandes enseñan a los más pequeños a jugar. No es como, es una ley no escrita que vas aprendiendo en la escuela, alguien te lo enseña y vas aprendiendo y no es un profesor ni nada de esto, ¿no? Pero ¿qué pasó con los niños después de la pandemia? Porque ahí 1 año y medio se perdieron, ¿no? Entonces los que tenían que enseñar a los menores, ¿qué pasó con eso? Claro. No sé, claro, ahí hay un vacío de la transmisión del conocimiento en los recreos. Y en los patios que se puede observar, y no estoy hablando solo de institutos, sino en colegio también, que salen, están en el exterior, ¿vale? Que pueden jugar y se dedican a hacer TikToks. Sí. Bueno, claro. Eso es verdad, que ahora la gente juega a hacer TikToks. Tienes razón. Me refiero que hacen Tres bailes, chicos y se hacen un TikTok. pero ¿verdad? es como que luego están ahí mirando a ver si ha salido bien. No, lo tenemos que repetir. Pero claro, no es el juego tradicional, ¿no? Pero bueno, están ahí interactuando entre ellos. De coordinación. Yo una vez vi por aquí, por el parque, por el barrio a unas, y me dieron ganas de pasar por detrás saludando. Pero lo has hecho famoso. Pero dije, no, les voy a estropear el vídeo, pobrecitas. Pero sí, es verdad. Y luego le van a tener que grabar otra vez. Claro. Y ahora que grabamos los podcasts, ya a veces nos han tocado grabar otra vez, sé lo que cuesta. Se entiende. Es verdad que ahora se dice también, estás pensando en la evolución y en la imagen, ¿no? Lo que ves a los niños jugar. Sí. O sea, los que hacen deporte, por ejemplo, pero que a lo mejor ya no lo hacen como se hacía en la calle, jugando la pelota todos juntos, van a hacer deporte a un sitio. Entonces van al lugar específico. Deportivo. Claro. Pero en realidad no les ves jugar. Es decir, en muchos casos a los niños pequeños que van al parque, a lo mejor llevan juguetes, quizá no juegan tanto. O a lo mejor se ven a un montón de criaturas jugando solas con una pantalla. Con una pantalla, sí. Y ahora no sé exactamente a qué se le llama jugar. Ya, es verdad. ¿No? ¿O cómo lo ves? Sí, porque jugar implica a lo mejor el tener unas reglas con jugar en otras grupo, personas. jugar con... ¿no? Sí. Yo sé que ahora hay personas que les enseñan a los niños a jugar estos juegos tradicionales en las escuelas. O sea, que se contrata gente para que pueda hacerles jugar a los niños. Es cierto. Como talleres para aprender a jugar, ¿no? Es curioso. Sí. Entonces, bueno, vemos un poco la evolución, ¿no? De nuestros padres, la nuestra y las nuevas generaciones que, bueno, que también viven más con tecnologías y a lo mejor alternan un poco. Y a lo mejor tiene que ver un poco, no sé, con el tema de la creatividad también. Es decir, ahora tenemos jugueterías, tú vas a las jugueterías, por ejemplo, el tema de la comida, a mí me chiflaba la comidita, jugar a las comiditas, ¿no? Y me encantaba cuando era pequeña que te compraron un juego de café, unas tarteritas, eran muy chulas, ¿no? Sí. Yo lo veras, a veces he tenido la tentación, a veces de ir a una juguetería y comprarme un juego de esos que luego dices, lo voy a meter en un cajón, eso es una tontería. Pero si yo de pequeña hubiera encontrado lo que hay en las jugueterías, es un flipe. De repente, comida asiática de plástico, ¿no? Y dices tú, sushi de plástico. Pero yo lo digo porque voy a lo de la creatividad. Nosotros no teníamos eso. Y en las jugueterías había 4 juguetes, yo era la mayor de 6 hermanos y mis padres no tenían dinero para comprarnos tantos juguetes. Yo tuve pocos juguetes en realidad y compartíamos juguete. Pero claro, eso aguzaba tu ingenio. Claro. Quiero jugar a las comiditas. Pues tenía 2 opciones. Una, coger retales de mi mamá y coserlos hacia una pizza de tela, por ejemplo. O, que a mí me encantaba eso, cuando llegaba a casa, como mi mamá era modista, compraba los figurines de tela, o sea, de moda, ¿no? Las revistas de moda, para que las clientes las pudieran ver y escogieran los modelos. Y en la parte de atrás de muchas de esas revistas había fotografías de comida. Ah, claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Recortábamos las fotos de la comida, las pegábamos en un cartón y teníamos comiditas. Claro. Eso ahora es impensable, porque ahora quieres una pizza y la tienes en la tienda de madera, de plástico, de silicona y para hacértela tú. Entonces, claro, probablemente, ha cambiado tanto la cosa que ahora llegas a las jugueterías y no creas nada. Claro, lo tienes ya creado. Lo tienes todo creado, ya lo juegas, quizá. Es una percepción, no sé qué pensáis. Creo que lo que comentas es importante porque lo que los juegos aportan o aportaban es muchas habilidades que los niños pueden desarrollar a esas edades, ¿no? Como la imaginación, la creatividad, el desarrollo sensoriomotriz, el aprendizaje del ritmo con el juego de las manos que están mencionando. Psicomotricidad, lo típico. Es el
desarrollo, es el desarrollo. El desarrollo de la empatía, la mentalización, tal vez el poder percibir, ¿no?, qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y también un poco la imaginación, ¿no? Yo recuerdo, le contaba a David que había un juego que no sé si lo jugaste, de Juguemos en el Bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece entero nos comerá. ¿Qué estás haciendo, lobito? Entonces todos íbamos corriendo, ¿no?, en círculo cogiendo las manos. ¿Qué estás haciendo, lobito? Y el que hacía de lobo, me estoy levantando, ¿no? Y luego me pongo los zapatos, voy a salir a comeros. Y todos, me acuerdo de 6 años que gritamos como si realmente nos fuera a comer, ¿no? Sí. El desarrollo de la imaginación de los niños de 6 años que pueden vivir esa emoción. Yo creo que están en un juego. Falta quizás. Sí. Sí, es interesante, ¿no? Porque un poco lo que decíamos, desarrolla eso, nos ayuda a desarrollar imaginación, o les ayudaba o nos ayudaba. Y también, pues eso, el relacionarnos con otros, ¿no? Porque jugar solo al final no está mal, porque en los videojuegos a veces juegas solo y tal, pero jugar solo, nunca mejor dicho, parece como que falta algo, ¿no? Que necesitas algo más. Que ya no está en juego, ¿no? Si es tú solo ya no claro, es como claro, es un solitario, ¿no? Nunca mejor dicho. Incluso aprender a perder, ¿no? Y a ganar, aprender a respetar las reglas, porque los juegos a veces pues te cogen, te queman o lo que sea, y ya te tienes que quedar fuera del juego un rato, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, en el pañuelo que decíamos antes, te cogían esa persona eliminada y tenía que estar viendo cómo jugaban otros. Y eso también, pues a lo mejor cuando eres más mayor no te frustras tanto porque has recordado que, bueno, que a veces se pierde y pues tienes que tener un paro en tu vida o lo que sea, ¿no? Muy bien. Sí. Yo lo que sí que he notado a lo mejor es que se ha perdido el tema de la actividad física, ¿no? Que se ha vuelto una población muy sedentaria, muy de jugar sentados, muy de jugar quietos. En casa, y se pierde a lo mejor los juegos eso de que corrías, que trepabas o saltabas. Esa sensación de volver sudado a casa después de una tarde de juegos. Sí, Navarro. Es verdad. Creo que se está perdiendo y al final estamos provocando que los niños pues tengan patologías muy tempranas que no deberían. Claro. Sí, eso es verdad. Parece que es algo que creo que es de lo que influye. Más o menos que ahora mismo haya mucha obesidad infantil, por ejemplo, creo que gran parte es culpa de... Porque no se juega ese tipo de que juego. Se ha reducido la actividad física en pos de, pues eso, actividades de estar sentado. Es que creo que al final también, como hemos dicho siempre, los niños hacen lo que ven, ¿no? Y efectivamente las profesiones y los trabajos han cambiado mucho hoy en día. Antes se salía al campo a lo mejor y ahora la mayoría pues trabaja en una oficina. Y cuando dicen vamos a jugar al que estoy trabajando y se sientan en una mesa, a lo mejor yo me voy al huerto a recoger tomates porque era lo que yo sabía que hacían mis padres o mis abuelos. Ahora también, al igual que se cambian las profesiones, los juegos también ellos ven que pues es un ejemplo más sedentario y también cogen ese ejemplo para los juegos. Sí, efectivamente. Y luego también vemos un poco cambiando de tercio, como en todos los sitios hemos jugado, ¿no? Comentaba en Ecuador que se juegan unos juegos, algunos se han parecido, la rayuela, ¿no? Que decíamos también antes, ¿no? Que es este de... que un 1, 2 o 3. Efectivamente, que se dibuja en el suelo y tienes que ir o a la pata coja o abriendo las piernas y tal, ¿no? Y eso lo hemos jugado en muchos países, sí, incluso creo... Yo en el pasillo de casa, es decir, no fuera, pero en el pasillo. Sí. ¿Te apañabas? Sí, ponía unos cartones y te intentabas... Claro, y lo hacías, sí. Pues es verdad. Los trompos, las bolichas, vosotros lo llamáis peonzas. Sí, que son como unas bolitas así redondas con pico. No. Solo canicas. Las canicas. Las canicas. Sí, claro, el otro es la peonza. Son una chulada. Efectivamente. Me encantaban las canicas. Sí, el trompo es la peonza. Sí, pero efectivamente hemos jugado a peonzas y a canicas en todos las los chapas sitios. también. Las chapas. Los tazos. Los tazos. Los tazos es más... Sí. Los tazos también. Yo tuve tazos, ¿eh? Sí, los tazos, sí. Eran chulísimos. Además tenía una forma, una textura muy chula. Y salía chiquito de la calzada en algunos. Bueno, yo ya he visto tazos de Pokémon, ¿no? No, yo soy la inicial, cuando todavía era de un color o dos. Qué bueno. ¿Verdad? Sí. Qué gracia, los tazos. ¿Y qué en qué otros sitios se juega? O en otros países, ¿a qué se juega, mejor dicho? Pues la verdad es que me estuve documentando un poquito a ver qué se juega en otros países. Ya sabéis que esa es mi inquietud de saber qué pasa en otros países. En otros sitios. Y bueno, simplemente voy a mencionar los juegos tradicionales de España, ¿no? Que no hace falta ni explicar lo que son. Si alguno no sabéis, me podéis preguntar y os digo lo que es el escondite, la gallinita ciega, la rayuela, que la hemos mencionado también, la comba, el juego del pañuelo, que también se ha mencionado, y esos son los tradicionales de España. Por ejemplo, en México
tienen el avión, que es conocido también como la rayuela. O sea, que pero lo llaman el avión. Igual que lo dibujan en una pizarra. Bueno, pues eso, igual. Con tiza en el suelo. Eso es. Brincar la cuerda, lo llaman así, pero es lo mismo. El teléfono descompuesto, ¿qué creéis que es? Vale, el teléfono escacharrado. El teléfono escacharrado. Y bote pateado, que es como el escondite. Tiene mucha similitud. Bote pateado. Aquí se jugaba, yo creo que es el mismo, bote botero. Que poníamos un bote en mitad de la calle y el que tenía que perseguir salía corriendo, pegaba una patada y entonces todos teníamos que salir a escondernos. Se llamaba bote botero. Y no sé si el que se salvaba cogía el bote y lo ponía en el suelo y decía bote botero y se salvaba. O algo así, no me acuerdo cómo era también, pero debería ser parecido. Pues uno de los juegos más clásicos mexicanos es la víbora de la mar. Que, a ver, en otros países de habla hispana lo conocerán como pasé mi sí, pasé mi sa. ¿Os suena? Por la puerta de Alcalá. Sí, que era como hacer un arco. Todos por debajo. Se sitúan enfrente dos personas formando un arco y el resto deberá hacer una fila para ir pasando de nuevo por Hace siglos que no oigo esto. Pasé mi sí, pasé mi sa, por la puerta de Alcalá. No me acuerdo la letra. Sí. Es verdad. Y luego pasé mi sí, pasé mi sa. Luego bajabas las manos y el que se quedaba le llevabas a un extremo y le decías, ¿es sandía o melón? Y entonces uno de los dos era sandía y el otro era melón. Entonces, como no lo sabía, escogía uno y el que haya escogido se ponía detrás. Vale. Ese tenía buen final. Sí. Qué rico. Pero yo soy un poco melón. Pues en Argentina tenemos varios. Martín Pescador, que es como el pasemisi del que hablamos. El tira y afloja. Eso es el tiro de 2 cuerdas. Justo. Y a ver quién tiene más. La sogatira. La sogatira, sí. Vale. Ese es el de prenda, penitencia, teniendo que soltar una prenda suya o realizar alguna prueba mandada por el resto. Vale, sí. Luego las tabas. Las tabas. Que tirar las tabas y depende de cómo caigan, ganas o pierdes. Yo eso nunca llegué a jugar a mis padres y jugaron así. Yo tuve tabas, pero no sabía jugar. Mi abuelo jugaba eso. A las tabas, sí. Son unas piedras que se llaman así, tamas. Tiene una forma así. Es un hueso, de hecho. Es como un hueso, es el hueso de la taba. Es el hueso, sí. Y las tiras la depende cómo conexión de caiga. la rodilla, creo que es, Algo del animal. Sí. Entonces tiene como 2 caras. Entonces las tenían que tirar y tenían que caer de una manera. Depende cómo caiga. Si Y vas ganando o perdiendo dependiendo de cómo caiga, ¿verdad? Sí. Porque luego había que tener habilidad para que cayera de determinada forma. Sí, y luego creo que también se convirtió incluso en un juego de azar. Creo que la gente apostaba por eso es así. Aquí pone. ¿Y el gran bonete? ¿Os suena? El gran bonete. Pues no lo sé. Este va con una canción que dice que cada participante tendrá asignado un color. El juego dará comienzo cuando el gran bonete recite la siguiente frase. Al gran bonete se le ha perdido un pajarillo y dice que el negro lo tiene, señalando a cualquiera de los participantes tenga este último el color nombrado o no, para tratar de confundirlos. Entonces, si el niño con el color negro está atento, deberá decir yo señor, y dirán sí señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? El verde. Vale. Y así, entonces tú luego tienes que recordar qué color tiene para poder adivinarlo. Esos son juegos en los que me siento tremendamente incapaz, porque me equivoco muchísimo. Es verdad que es más un juego de memoria. De memoria. Hay que pillar las reglas, Y atención. Exacto. Claro. Algo que nos falta en esta generación. E incluso podríamos decir funciones ejecutivas, porque la planificación para... Claro. Eso es muy bueno, sí. Qué bueno. En Marruecos tiene un juego que se llama Mait Mat. Se divide en un espacio rectangular en 2 mitades y en cada mitad se coloca un equipo de 5 jugadores que defienden un aro que contiene 2 pañuelos. Cuando se grita Mait Mat, los jugadores de los 2 equipos intentan llevarse los pañuelos del equipo contrario, evitando ser capturados en el campo contrario. Lo mismo, pero con 2 pañuelos. Tienen un punto de dificultad, ¿eh? Pero el ganador será el equipo que tenga en su campo los 4 pañuelos. 2 de cada. Dos de cada. Los tuyos y los del otro equipo. Qué bueno. Es como agrandar el juego Sí, el juego de pañuelo, finalmente hacerlo más grande. Muy bien. Luego tenemos a Japón, que juega a Tetsuagut Oni. Claro que sí. Vamos, que un jugador persigue al resto y cuando atrapa a otro se cogen de la mano y siguen persiguiendo a los demás. De 2, de 3, de 4. Eso era la liebre. Eso yo jugaba, que era pues la liebre. Entonces yo me la quedaba, por ejemplo, y me contaba el número que fuera. Entonces vosotros os escondíais y yo iba caminando. Entonces encontraba a Cristian y decía liebre Cristian. Entonces Cristian me cogía de la mano y seguíamos. ¿Y cuándo se acababa el juego? Cuando coges a todos. Lo que pasa es que a lo mejor llegaba Alguien puede decir corto liebre. Claro, venía y poner
detrás, corta liebre, y donde cortase, esos se quedaban libres y tenía Ahí otra vez está. que volver a por ellos. Mira, en Japón se jugaba también. Sí, qué también, bueno, qué curioso. Pues a lo mejor es que viene de ahí. A lo mejor no me extrañaría. Algún japonés que vino de viaje. Y ya claro, los últimos 2 países tenemos Australia y Perú. Bien. Australia juega los cubitos de hielo, que los niños forman varios grupos de 3 o 4 jugadores y cada jugador tiene un cubito de hielo. Y gana el equipo cuyos jugadores logran deshacer más rápido los cubitos utilizando solo las manos. Eso sí que es de motricidad fina a tope. Madre mía. Qué gracia. Sí. A ver, Juego es para que el verano, fantástico. en los países que hace más creativo. frío es que es perfecto este juego. Muy creativo, muy creativo. En Perú se juegan las estatuas. Estos tienen que sonar. Sí. Que consiste en un grupo de niños que se mueven a espaldas de otro niño. Cuando este se da la vuelta, vale. los demás Escondite deben inglés. quedarse quietos, como si fueran estatuas. Vale, Es es un escondite inglés. Eso es. Si reaccionan, se mueven o se ríen, pierden y se van eliminando jugadores. Y el último que queda es el ganador. Claro. Así que hasta aquí los Qué juegos ganas de jugar tradicionales. con Sí. Ese juego también se juega en Corea, ¿no? Porque este es el que Bueno, sale... claro, es que os iba a hacer un pequeño juego, pero está más que resuelto, porque Ya. os iba a hablar de dar pistas para ver si adivináis el juego, pero evidentemente son juegos que hemos hablado, como la sogatira o el escondite inglés, que son juegos que aparecen en el juego del calamar, que es una serie de Netflix que fue de las más vistas en su época, bueno, hace muy poco de hecho, porque es del 2021, hace 2 años, y fue un boom. Y esta serie consiste en eso: cogen a una serie de personas que son unos perdedores porque deben dinero, porque la vida les trata muy mal, y les duermen y les llevan como a una isla, y en esa isla, cuando se despiertan, pues les hacen jugar a juegos infantiles, ¿no? Por ejemplo, el primero, de hecho, que es muy impactante, es el escondite inglés, que ahí lo llaman luz roja, luz verde, y entonces hay como una marioneta gigante que se gira, hace lo de, aquí sería el escondite inglés, el mover las manos ni los pies, la gente se mueve, y cuando se paran, si alguno se mueve, le matan. Qué Sí. Muy didáctico. Sí, Sí, muy es didáctico. muy didáctico. Entonces, Sí, sí. esta serie consiste en Poco eso. arriesgado. Tienen que pasar una serie de pruebas y los que fallan las pruebas les matan. Claro, directamente, ahí no tonto pierdes, sí. ahí no Pues les pierdes, mata. pierdes. Claro, ahí no Pierdes la vida, te ¿eh? frustras de ninguna manera porque te mueres. No te da tiempo. Entonces juegan, los juegos a los que juegan son luz roja, luz verde, que es como el escondite inglés. Luego el juego de la galleta de azúcar, que es, les dan unas galletas con una forma distintas. Entonces ellos tienen que rayar esa galleta y sacar la forma que tiene. Que es una... Eso está relacionado con una costumbre coreana. Claro, es que no la sé tienen, dónde sí, viene. es una costumbre coreana. Ellos tienen un tipo de galletas concretas, no recuerdo de qué están hechas, pero son unas galletas que es un cuadrado y dentro viene pues una figura, lo que sea. Pues puede ser un corazón, puede ser un animalito, puede ser una forma. Incluso la gente mayor, cuando comes esas galletas, es un augurio de buena suerte, de mala suerte, que seas capaz de quitar la parte cuadrada, ¿sabes? Claro. Es como si hicieras, como si la metes en un molde. Ajá. Es un cuadrado y dentro queda la parte que es un poquito más gruesa con la forma de la galleta. Entonces, juegan, pero los adultos también. Se ven muchas imágenes de muchos dramas coreanos comprando esas galletas y la gente va quitando los trocitos y la idea es que no rompas la parte central. Claro. Claro, de ahí viene, es un juego infantil, pero que lo hacen los adultos también. Mira. Buena suerte, mala suerte. ¡Oh, se me rompió Sí. la galleta! Mala suerte. Pues te En mueres. este caso mueres. Claro, la serie, en este caso, la serie, la mala suerte, Ellos lo hacen habitualmente. es que Esas te son las matan. galletas que se venden en los supermercados y la gente juega a que no se rompan. Claro, no se rompa, muy bien. Otro de los juegos que aparece en esta serie es la sogatira que hemos hablado, Sí. ¿no? La cuerda. Y lo que pasaba es que había 2 equipos tirando de la cuerda. Y lo que pasa es que el que perdía en realidad caía a un abismo y se morían también. Vaya, es que todos acaban Oye, en qué muerte. ¿o apetecible qué? esto. Sí. Vamos a jugar. De hecho, al final solo queda una. Bueno, esto es un spoiler Sí. que no es spoiler porque se sabe, Sí, ¿no? Que se al sabe. final solo puede quedar uno. Luego está el de las canicas, que aquí juegan. Yo, por ejemplo, jugaba, hacía un agujero en el suelo, tenía que golpear la canica del contrincante y si metía mi canica en el agujero me quedaba la canica de la otra persona. sí. Entonces, este juego consiste en eso, que tienen que hacer solo quede distintos juegos y el que se quede con la canica del otro, al otro le matan, ¿no? Sí. Es que esta responsabilidad. serie va de eso. Qué bien. Luego hay una que es un puente de cristal, que eso no sé muy bien en qué juego será, que es un puente en el que tienen que ir pasando y está a mucha altura y cuando pasan es cristal. Si está bien se quedan, pero si no se rompe y se cae al vacío una vez más. Como unas minas, vaya. Algo así. Como pisar minas. Como pisar minas, pero... Que no sabes dónde están, claro. Sí, efectivamente. Y luego por último estaba el juego del calamar, que era el último juego que había, que era como
un pilla-pilla, pero no entendía muy bien el juego, bueno, era un juego coreano y al final también el que era pillado moría. Así que bueno, esta serie yo creo que tuvo ese encanto, esa llamada de atención, ¿no? Pues eso, que llamó la atención a la gente, porque decían, anda, pues una serie que va con juegos infantiles, pero a la vez mata a la gente, cada vez mueren. Hay un trasfondo, porque al final decía, cada uno de vosotros valís tanto dinero y al final el que gane se quedará todo ese dinero que valís vosotros, ¿no? Madre mía. Entonces, bueno. De hecho, ha habido una polémica hace unos meses aquí en España, cuando la serie fue tan famosa. Hubo algunos colegios de España en los que se prohibió, porque en los recreos los niños jugaban, ¿recordáis que se habían vendido disfraces de juego de calamar, todo aquello? Y había habido que tomar medidas porque, claro, los niños jugaban y al parecer la cosa se estaba poniendo bastante agresiva. Claro. Es decir, no estamos hablando de que nadie se mate, pero claro, se estaban tomando muy a broma el hecho de jugar y perder significa morir y ganar significa, dices tú, pero bueno, ¿qué didácticas estas? Claro. Y de hecho se habían prohibido en algunos coles, hubo bastante polémica al respecto. Creo que no estaba recomendado para menores. Claro que es una serie de adultos, muy adultos. Y seguramente estaría estipulado, pero claro, como no podemos muchas veces controlarlo. Claro, es cierto. Bueno, yo creo que sí se puede controlar, ¿no? Pero no siempre es responsabilidad para controlar lo que los niños ven. Buen apunte. Exactamente. Claro. Y es importante, ¿no? Si ya vemos, cuando hablábamos de los juegos que nosotros hemos jugado, que algunos, el contenido que tenían no era lo más apropiado para nosotros en cuanto a valores, en cuanto a las cosas que decían, y algunos incluso eran agresivos y liberaban esa agresividad, autoritarismo que a veces los niños tienen, pues más si les exponemos a un contenido violento. Claro, efectivamente. Y hay que recordar siempre eso, que las series, si son para mayores de 18, no tienen que verla niños, y pues eso, hay que respetar. Y a lo mejor vigilar, no sé qué os pensáis, vigilar lo que juegan a lo mejor los niños. También, sí. Creo que para vigilar esto, hay muchos juegos agresivos que los niños están jugando y los padres quizá no son conscientes. A ver, obviamente los padres a lo mejor en el patio no pueden ser conscientes de lo que juegan, pero sí hay una figura en los centros educativos, normalmente muy bien. Los profesores, ¿vale? Que están ahí específicamente para la hora del patio, que pueden incluso intervenir en hacer actividades y juegos con ellos, no solo vigilar, ¿no? Sino, pues mira, os propongo esto que a lo mejor es más divertido, y pueden reconducir un poquito esa conducta a lo mejor. Sí, efectivamente, porque así habrá pues eso, que los juegos sean sanos y que el niño evolucione de una manera sana también, ¿no? Eso es que tenga un desarrollo también, al final lo que hablábamos, que sirva para algo. Claro, aunque vaya un niño que salga volando porque está jugando al látigo, pero que se desarrolle bien ese niño. Por otro lado gana, ¿no? Por algún lado gana. Así que muy bien, chicos, no sé si queréis decir algo más, algún otro juego que os hayáis acordado ahora. Mira, también jugamos a este otro. Si os acordáis, por favor. Sí, eso sí, para los comentarios. Hombre, yo también jugaba a las muñecas, que las muñecas eran muy chulas. Bueno, pero de una forma un poco distinta. Claro, depende también de tu entorno. Mi madre, os comenté que era modista, entonces, claro, desde siempre, a mí no me ha gustado especialmente coser, pero siempre ha habido muchos retales en casa, siempre había muchas flores. Y había épocas fantásticas. En Navidad venían las señoras a hacerse vestidos de telas muy chulas, y entonces tenías trocitos que para mí era una joya, ¿no? De lamé, de tela de lamé, de crepes y telas así. Entonces, a mí no me gustaban especialmente las muñecas bebé, pero me encantaban las muñecas tipo Fanny, la Nancy. En su momento me gustaba Fanny porque tenía cuerpo de chica y tenía pecho y tenía cinturita. Era una muñeca muy chula. Y yo recuerdo que me habían hecho mucha ilusión que me regalaran una Fanny, que era una chica, era una mujer, una chica. Entonces yo lo que hacía era vestidos. Pero vestidos estoy hablando que era una fashion room, o sea, era una cosa de vestidos, botas, bolsos, sombreros. Lo pasaba estupendamente. Con mis hermanas estábamos todos cosiendo vestidos para las muñecas. Y yo recuerdo a mí mucho, ¿sabes? De una forma muy entrañable. Sí, la pasarela de las muñecas que lo hacíamos nosotras. Ahora, claro, insisto en lo de antes, vas a la tienda y compras una caja con una muñeca y 50 vestidos, 20 vestidos, ya está todo hecho. No, en aquella época tenías que cosértelo tú. Y si querías que tuviera un sombrero, le hacías el sombrero, los zapatitos, tal. Y lo recuerdo de una forma muy entrañable. Al hilo que antes hablábamos del tema de neurología, desarrollo, el tener que coserlo, el tener que cortarlo, el tener que medir, el tener que tal, te ayudaba también el pincharte y aprender a coser. Ahí está. Te ayudaba, claro, a aprender también. Era algo bueno también desde esa perspectiva. Sí, yo entiendo también el tema del Lego, por ejemplo. Los Legos que se siguen vendiendo. A mí me encantan. Son geniales. Yo a Lego no jugaba tanto, jugaba más a Playmobil y tal, pero entiendo que el Lego es muy bueno por eso, porque tienen que aprender a montar. Desarrollo visoespacial. Exacto. Lo usamos de hecho en terapia. O sea, lo usamos. En la actualidad. Un apunte que quería hacer con respecto a jugar a las muñecas. Me gusta porque en la actualidad han cambiado un poquito las cosas,
Pero cuando éramos pequeños, mi hermano y yo vivíamos un año en Rumanía hasta que mis padres estaban aquí trabajando y nos mandaban los juguetes. Y a lo mejor a mí me mandaban pues muñecas y a mi hermano coches. Y yo acababa jugando con los coches. Y mi hermano diseñando ropa para las muñecas. Bueno. No jugaba con las muñecas como tal, y entonces, pero siempre lo hacíamos como sin que sepa el uno del otro. Él me robaba los juguetes y a mí me encantan los coches, yo disfrutaba muchísimo más jugando con coches. Hoy en día ya no es así y me alegro mucho de que se pueda jugar cada uno con lo que le apetezca. Claro que sí. Sin Gracias por el prejuicios. niño, no sabía si queríais entrar por esa línea, pero es verdad que sería para otro debate, hay que hacer otro espacio. Pero es verdad que habría mucho que hablar de la conveniencia de que juguemos en libertad. Claro. Y que no convirtamos el hecho de jugar en un problema cuando no lo es. Entonces, que naturalicemos lo que es natural. Que ahora mismo llegue aquí un crío, vea esto encima de la mesa y coja lo que le apetezca. Y que no haya ningún problema con eso. Y desafortunadamente hemos convertido en un problema lo que no lo es. Eso es. También es verdad que todos los juegos que hemos hablado se podían jugar tanto chicos como chicas. Es verdad. Un cogido, el pilla-pilla. A lo mejor había una chica que corría un montón. Yo me acuerdo a lo mejor alguna compañera que era más bajita, una ratita de estas que era imposible de coger. Y no por ser chica iba a ser jugar peor que un chico. Y a la pelota podíamos jugar todos, y al brilé todas y tal. Sí, es verdad. Así que es lo bonito, ¿no? De jugar en un recreo, en un patio, en un parque con amigos, que todos jugamos juntos, todos comemos la misma arena al final. Es verdad. Y nos caemos igual. Y no sentirte cohibido. Efectivamente, y ser uno más del grupo. Y eso, que no conviertas lo que para el niño no es un problema en un problema, porque deberíamos jugar con libertad y con inocencia también. Efectivamente. Con inocencia. De verdad. Así que sí, bueno, muchas gracias por todo este tema. Yo esperaba que me está apeteciendo irme a comprar unas canicas o algo. ¿A que sí? Así que bueno, muchas gracias a los que estéis al otro lado, a Miguel en particular por mandarnos este tema. Muchas gracias a vosotros y de una manera especial. Muchas gracias, Esther. Un honor estar aquí, gracias. Sí. No os olvidéis dar a me gusta y compartir si os interesa el programa. Hasta luego. Adiós.